Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues este es nuestro programa Consulta con el Doctor, su programa, un programa del canal Guía Mis Pasos. Por favor, si este programa es de su gusto, dele like, suscríbase y compártelo, ¿vale? Bueno, empezamos una conversación interesante y hemos recibido comentarios al respecto con el tema de la menopausia. Vamos a continuar con eso. Este es nuestro segundo programa sobre el tema. Entonces, pues nada, démosle curso al tema. La semana pasada conversamos un poco sobre que llegó la menopausia, o sea, y qué llegó y qué, y con qué viene, y qué es lo que es. Y veíamos tres cositas concretas. Primero, entender que la menopausia es sencillamente un cambio de etapa y no el final de la vida, ni mucho menos, ¿sí? La función reproductiva es una función que tiene un tiempo dentro del periodo de vida, pero no es la vida misma, digamos. Segundo lugar, que es posible prepararse, y de eso va a tratar nuestro programa del día de hoy. Y en tercer lugar, que tenemos que apoyarnos en el médico, en el servicio de salud. Bueno, recapitulado eso, hoy quiero que hablemos un poco más ampliamente de cómo es ese prepararnos para la menopausia. Y entonces vamos a hablar un poco más sobre las cosas que pasan simultáneamente con el inicio de la menopausia. Entonces, varias cosas pasan, ¿no? O sea, ¿cómo está pensado el ciclo biológico? El ciclo biológico está pensado que, digamos, en el momento de mayor fortaleza física, se tengan los medios, las energías, las maneras de criar a los hijos. De tener a los hijos, y claro, no necesariamente es en los 20, puede ser hacia los 30, eso ha venido cambiando conforme la sociedad ha venido madurando. En la historia de la humanidad, más temprano se tenían los hijos, 14, 15 años ya había que empezar a tener hijos porque la expectativa de vida era muy pequeña, pero eso ha venido evolucionando históricamente. También ha cambiado la percepción que tenemos frente a eso. Hoy, por ejemplo, la tendencia a tener hijos es mucho menor. Se tienden a tener hijos en más pequeña cantidad, a haber familias más pequeñas que lo que eran las familias antes. Todo eso tenemos que tomarlo en consideración. Listo. Pero lo que sí es cierto es que, y eso ha cambiado, es que en determinado momento, en determinada edad, de acuerdo a la tendencia familiar, a la historia de en qué momento ocurrió con las otras mujeres de la familia, en fin, en determinado momento los ovarios van a empezar a disminuir su producción de estrógenos y va a llegar un momento en que no van a producir ni más estrógenos ni más óvulos. Sí, esa es la realidad. Y en ese momento, biológicamente hablando, llega la menopausia. Pero no somos un ser solamente biológico. Hay un componente social, sociológico, psicológico a nuestro alrededor. Y eso es algo que necesitamos tomar en consideración para preparar. Entonces, en términos generales, para cuando llega la menopausia, suele ocurrir un conjunto de cosas que pasan más o menos simultáneamente. Una de ellas es que en términos generales ya los hijos están grandes o por lo menos adolescentes. No siempre es así. Algunas veces hay niños que han nacido en edad avanzada de la madre y digamos que las cosas están de otra manera. Pero en términos generales, normalmente se llega a la menopausia cuando ya se tienen hijos o adolescentes grandecitos o ya adultos, ¿sí? Y ese es normalmente el momento en el que entra la menopausia. Aparte de eso, usualmente ya hay una serie de etapas, digamos, laborales, académicas, y ya se ha hecho una carrera, ya hay una serie de cosas que se han venido dando. ¿Y esto por qué lo digo? Porque de todas maneras, la preparación para la menopausia implica un poco con el plan de vida, o sea, yo hacia dónde quiero proyectar mi vida y mi propósito, ¿sí? Ya no estamos hablando de, no, es que vamos a quedar en embarazo. No, eso ya no es la expectativa. Ya vienen otros intereses y otros propósitos y otras posibilidades. Entonces, primer mensaje enorme, primer mensaje grandote de cómo nos preparamos para la menopausia. Lo primero es que tenemos que tener un plan de vida. Esto suena a veces como muy repetitivo cuando hablamos de estas cosas, pero es así. O sea, listo. Más o menos cuando uno le dice, ¿usted cómo se ve en 10 años? Bueno, entonces si yo sé que la menopausia es algo que va a ocurrir, que se va a presentar, no hay que temerlo, no hay que angustiarse, no, pero decir, bueno, y para ese entonces más o menos yo
que tengo en mente. No importa que el plan no se cumpla, no importa que el plan sufra alteraciones porque eso pasa, pero sí que eso esté dentro del programa, que eso esté pensado, ¿vale? Que esté pensado a qué vamos, hacia dónde vamos, ¿sí? No hay problema que usted me diga, no, yo cuando me empiece la menopausia o para esa época yo ya espero tener a mis hijos grandes, entonces yo quiero estudiar la carrera que yo quería estudiar. Perfecto, está bien, ¿sí? Tener un plan de vida y programarse en cosas que van más allá. Primero eso, primer gran mensaje, plan de vida. En segundo lugar, también lo dije la semana pasada, pero lo voy a ampliar un poco. Es muy importante tener controlados los factores de riesgo. Es decir, el riesgo cardiovascular no es solamente la menopausia ya, no, es la obesidad, es si los triglicéridos están altos, es si el colesterol está alto, es tener actividad física. Entonces, mensaje muy importante. Si a mí un factor protector se me va a quitar un escudo que me protege, pues yo tengo que tener las otras cosas bien cuadraditas. Entonces, por favor, esencial. Desde antes, diga usted 10, 15 años antes de la menopausia, si es que no es desde el principio, si es que no es desde joven, ojalá sea desde joven, pero a más tardar cuando usted diga, bueno, ya estamos más allá, ya la veo más cerca, no es tarde para empezar a cuidarse, a tomar las medidas de protección. ¿Qué es? Actividad física regular, alimentación saludable. Hemos hecho varios programas de alimentación saludable, de qué es alimentarse saludablemente. Control médico periódico, exámenes periódicos. Hay gente que dice, no, yo voy al médico, pero me mandan exámenes y yo no me los tomo. Pues, necesitamos saber cómo estamos por dentro, ¿vale? Si esas cosas se miran, eso es como un carro. Usted el carro le cambia el aceite, le mira el kilometraje y tal cosa y le hace los mantenimientos y eso hace que el carro le dure más. Lo mismo. Nosotros somos bastante más complicados que un carro, pero en ese sentido es igual. Si yo me cuido, si yo me tomo los exámenes, voy, lo miro, hombre, si las otras cosas están bien, cuando llegue la menopausia no va a ser la catástrofe, ¿sí? No va a ser la catástrofe porque yo ya me adelanté a tomar ciertas precauciones. ¿Listo? Entonces, segunda cosa, evitar otros factores de riesgo cardiovascular. Tercera cosa, para prepararnos, tenemos que prepararnos psicológicamente, digamos, en el sentido de preguntarnos y respondernos y pensar realmente qué significa para nosotros ese cambio de etapa, ¿sí? No es solo decir, ay, me irá a dar muy duro, no me irá a ir muy duro, no. Decirnos, bueno, ¿qué impacto tiene esto? Y muchas veces, ¿por qué no? Pedir una cita con el psicólogo. Eso no hay que tenerle miedo. Eso no hay que tenerle miedo. O sea, y la EPS lo da. Todos tenemos EPS pues, en Colombia. Entonces, en determinado momento, pedir ayuda para ese proceso de adaptación. O sea, es un cambio de etapa y todos los cambios de etapa generan duelo. ¿Listo? Entonces, recapitulemos las tres cositas. En primer lugar, muy importante frente al tema de la menopausia, tenemos que prepararnos, ¿cierto? Tenemos que prepararnos, tenemos que tener un plan de vida. En segundo lugar, tenemos que evitar los factores de riesgo orgánicos, los del cuerpo. Y en tercer lugar, los factores de riesgo mentales. Tres cositas. Eso que se dicen cortico, pero eso tiene un camino largo. Pero al menos esas tres cositas, tener los titulares y desarrollarlos, ¿vale? Y con eso, muy seguramente tendremos una menopausia mucho más satisfactoria, menos peligrosa y menos angustiante que lo que uno se podría imaginar. ¿Listo? Los invito a que lo practiquen, lo pongan en práctica y pues iremos profundizando las cosas después. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues espero que la próxima semana, recuerden que la próxima semana vamos a hablar ya de un solo tema en particular y es el tema de la sexualidad durante la menopausia. ¿Listo? En ese tema vamos a profundizar un poco porque han surgido muchas inquietudes al respecto. Mil gracias, de nuevo los invito a que le den like, a que se suscriban y a que compartan el programa y los demás programas del canal. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana.